Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un Caminando a lo Catracho. El día de hoy me encuentro recorriendo las calles del pintoresco municipio de La Esperanza en el departamento de Intibucá. Y así que el día de hoy los invito para que me acompañen en esta caminata que vamos a hacer por el Parque Central de La Esperanza aquí en el departamento de Intibucá. Así que pónganse muy cómodos, mis amigos, y disfruten de este bonito paseo por este pintoresco parque aquí en el centro y casco histórico de esta bonita ciudad de La Esperanza. Y aquí nos encontramos con un enorme busto que vamos a ver de quién se trata. Se trata del general Antonio López Tábora. Para mí el general Antonio López Tábora fue para Occidente lo que fue el doctor Marco Aurelio Soto. Vea usted, mis amigos, un poquito de historia, si hacemos memoria de lo que hizo Marco Aurelio Soto, pues bueno, deja mucho que desear, pero es parte de la historia. Mientras miramos aquí a este pequeño Firulais debajo de la sombra de este enorme árbol, disfrutando y descansando, probablemente con mucha hambre el pobre perrito. Así que bueno, es parte de lo que se ve mientras hacemos este Caminando a lo Catracho por el Parque Central aquí en La Esperanza. Hay bastantes ventas de comida. Y aquí tenemos un poco de la iglesia católica en el centro de La Esperanza. Están en plena misa, supongo, por lo que veo el montón de personas ahí aglomeradas en la entrada de este templo católico. Bueno, vamos entonces a caminar, vamos a recorrer, vamos a conocer un poquito del ambiente que se vive hoy domingo en este Parque Central aquí en La Esperanza. Así que si esta es la primera vez que andas por aquí y te está gustando lo que estás viendo, te invito para que le des clic a ese botón que dice suscribirse. No olvides también darle clic a la campanita de notificaciones para que puedas recibir las alertas de los videos que estaré subiendo próximamente. Así que, mis amigos, estamos entonces en La Esperanza, que por cierto ya hemos hecho varios videos aquí en este bonito lugar, solo que las veces que hemos venido, mis amigos, ha estado lloviendo, ha estado nublado, ha estado brisando, el clima no nos ha favorecido las veces que hemos venido a grabar. Pero ustedes vean el día de hoy que está el cielo completamente despejado, no completamente despejado, pero sí ustedes pueden apreciar en las imágenes lo bello y hermoso, ese azul que tiene el cielo. Y aquí esta fuente que nos da la sensación de frescura en medio de este parque lleno de bastantes árboles que también dan esa sensación de frescura. Que por cierto, la temperatura el día de hoy está a 24 grados Celsius aquí en La Esperanza, uno de los lugares más fríos de Honduras, pero que está calientito, pero aún así no se siente tan exagerado el calor, mis amigos. Está relativamente fresco, se podría decir, aquí en La Esperanza, en esta bonita mañana donde vamos caminando y haciendo este recorrido por este bonito parque. Vamos a silenciar un poco el video porque de repente la música que se escucha de fondo YouTube la puede detectar y me puede meter en serios problemas. Así que le bajamos un poquito el volumen. Vean ustedes este bonito paseo, esta bonita caminata por aquí que estamos haciendo por debajo de este colorido y majestuoso lugar aquí con estas sombrillas, estos paraguas multicolores acá donde se encuentra ya al fondo la penitenciaría. Creo que será, no sé qué será ya, creo que es parte de la penitenciaría. Tiene los colores de la Policía Nacional, también es una posta policíaca, pero bueno. Así que vean ustedes qué bonito, mis amigos. Dejen su comentario si conocían La Esperanza. Recuerden que en el canal hay varios videos que hemos hecho llegando a La Esperanza, subiendo allá a la gruta. También varios videos que hemos hecho llegando también allá a la laguna de Chiligatoro. Y en fin, varios videos. ¿Quién te habla? Tu amigo Héctor. Y nos vemos en un próximo recorrido. Aquí te voy a dejar un par de videos. También suscríbete al canal y será hasta la próxima.